vamos a hablar de medios. Hoy nos vamos a ver un poquito el ombligo y vamos a conversar qué es lo que pasa con los medios, qué es lo que pasa con las escuelas de periodismo, qué es lo que pasa con los comunicadores y los periodistas que efectivamente están, no sé si a la baja, pero están siendo tremendamente cuestionados por la mayoría de la sociedad. De hecho, lamentablemente, los medios de comunicación en general y la televisión en particular es una instancia cuya credibilidad está cuestionándose constantemente. Vamos a estar hablando de medios, donde más que en un medio, acá en TVX, y donde acá, en lo personal, es político. ¿Ya estamos ya? ¿Ya estamos ya? No lo escuché, señor director. ¿En serio ya partimos? Miren la cosa impresionante. Nosotros estábamos conversando acá con don Mario. Hoy día vamos a hablar acá en lo personal político. Bienvenidos primero que nada, o primero que todo, como dice. Yo no sé por qué hacen esa distinción. Yo siempre aprendí primero que nada, pero parece que ahora es primero que todo. Bueno, da lo mismo. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy día vamos a hablar de medios de comunicación y es algo que a mí en lo particular me parece muy interesante porque siempre me ha sorprendido que los medios de comunicación no hablen de medios de comunicación. Como que ellos estuvieran en una especie de plataforma superior o una especie de moral superior respecto a hablar de todo lo que pasa o acontece a su alrededor, pero no hay ninguna mirada autocrítica respecto a cómo se hacen y se desarrollan los medios de comunicación en nuestro país y en el resto del mundo. En general, las escuelas de periodismo están hoy día tremendamente cuestionadas. La verdad es que la mayoría está replanteándose su quehacer periodístico. En general enseñan más bien tecnicismo, mucho más que líneas o juicios críticos, hablan poco de comunicación política, poco de comunicación social y nos enfrentamos también a muchos colegas comunicadores que tienen el título de periodista, pero fundamentalmente se dedican a la entretención, donde en definitiva la responsabilidad social que tiene un comunicador pasa por el lado. Para eso vamos a estar conversando con alguien que ustedes conocen, que ven habitualmente acá en el programa. Parte de la conducción del matinal de TVX, el periodista y comunicador Mario Solís. ¿Cómo estás, Mario? Qué linda presentación. ¿Te gustó en serio? Sí, sí. Fíjate que fue espontánea, ¿eh? No, y me doy cuenta. ¿Te das cuenta por qué? Me doy cuenta. Porque fue muy torpe. Veo que no hubo un libreto, veo que no hubo nada de memoria. Y te encontré mucha razón en esa reflexión. Nosotros los medios de comunicación somos críticos con el vecino, ¿no? Pero no tenemos la capacidad de ver lo que estamos haciendo. Eso es muy complejo, ¿eh? Sí. Porque uno ve a muchos comunicadores, periodistas, que enarbolan ciertos discursos respecto a la libertad de expresión, respecto a la no censura, etcétera, 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 y no se establecen en las dimensiones autocríticas que plantean que los medios de comunicación no tienen 100% libertad de expresión porque efectivamente establecen líneas editoriales. Claro. Yo, por ejemplo, te comentaba antes de entrar en el programa que yo trabajé mucho tiempo en la radio chilena. La radio chilena pertenecía a la Vicaría de la Solidaridad, donde había efectivamente una libertad comunicacional y política muy amplia para hablar de todos los temas en dictadura. Sin embargo, tú no podías tocar, por ejemplo, la canción Mujer contra Mujer porque hablaba de una relación lésbica. Claro. No podías hablar de métodos anticonceptivos que no fueran los naturales porque estaban en contra de la iglesia. Lo mismo me pasó en Canal 13, cuando yo trabajé en Canal 13 pertenecía a la Universidad Católica, a la Pontificia Universidad Católica. En Televisión Nacional, por ejemplo, tú no podías manifestar un cierto discurso político porque inmediatamente tenías que contrarrestar y equiparar. Había una cosa con el discurso bien, para mi gusto, bien torpe desde cierto punto de vista. Entonces, esta cosa de la libertad de expresión, de que en realidad no hay censura, no es tan real, porque en definitiva sí hay instancias que son, comillas, censurables o son cuestionables o simplemente no se pueden mostrar ni se pueden hablar en un medio. Es que de partida lo que la gente denomina línea editorial, en el fondo una carta de navegación. Exactamente. Que te indica a dónde tienes que llegar con tu discurso.
Entonces, desde ese sentido, yo veo hasta utópico que un medio de comunicación diga, acá todos tienen una tribuna o todos tienen participación, porque siempre va a haber un comentario que a la dirección le moleste. Obvio, somos personas las que personas. estamos en pantalla, y desde ese punto de vista es lógico que se establezca. Además que también, y es interesante lo que acabas de mencionar, Mario, porque la dirección también tiene preferencias. Lógico. O sea, tú puedes tener un muy buen profesional, pero si no es acorde al gusto de la dirección o del directorio o del equipo incluso, Claro. ese buen profesional puede irse acallando incluso. Yo recuerdo, a mí me pasó mucho cuando yo estuve en TVN en el matinal, nunca me pasó en otro programa más que en el matinal, creo que alguna vez lo comenté, de hecho acá en Emprendido justamente, tú no estabas en ese minuto, estaba la Carla, No llegaba todavía. solamente no llegabas todavía, o llegabas pero no a ocupar el O me, sitial que o me tiene. desaparecía, porque yo tiendo a desaparecer de repente. ¿Te desaparece? Después Tengo- vamos a hablar de eso, sí, de, tengo de ese esa problema. capacidad de la desaparición. Es interesante esa capacidad houdiniesca que tienen algunas personas. Bueno, pero yo ahí contaba que efectivamente cuando yo estuve en el matinal fue muy sorprendente porque en algún minuto era evidente que no me querían ahí. Pero evidente de niveles groseros, o sea, desde que me apagaban el micrófono o yo estaba hablando, por ejemplo, y la cámara mostraba a otra persona. Yo hacía algunas menciones, me las empezaron a quitar todas las menciones. Y claro, y de repente en un minuto pregunté y efectivamente eran directrices que venían del directorio que no les gustaba mi forma de pensar, digamos, básicamente. Y de hecho tenía que ver con algunos componentes del directorio de ciertas ideologías políticas. Claro. Entonces claro, es así, pues, es están tal las cual. preferencias políticas, de pronto está el miedo que hay en muchos medios de comunicación. Yo tuve una censura bien compleja con Melate. ¿Cuál es Melate? Espérate. Melate de Elenco el en programa de Salida, farándula, sí. Claro. Porque obviamente estallido social no podíamos estar hablando de espectáculos si estaba en ese momento Chile quemándose, con una manifestación a nivel país. Y me piden hacer móviles, los días junto a Luis Sandoval, móviles de lo que estaba pasando en las calles. Y de pronto ocurre que hay un saqueo a un supermercado en Valparaíso y muestro en vivo en la cámara cómo los militares daban la orden que saquearan. Que fue algo que no se habló mucho en los medios de Qué comunicación. interesante. Y Importante además. un militar en una cuenta en Valparaíso dice, perfecto, tienen 20 minutos para saquear. Mujeres embarazadas y ancianos primero. Literalmente, así de claro. Y yo todo. solo lo emito porque estamos en vivo en ese instante y lo muestro en la cámara. Y me acerco a preguntar al militar qué era esto, qué estaba pasando. Y él, dándose cuenta que estábamos en vivo, dice, no, esto es un saqueo organizado porque el seguro responde y en el fondo lo que queremos es evitar que haya un escándalo mayor, todo eso. Yo estaba feliz porque pensé que he hecho el mejor despacho de mi vida. Y después Muy me bueno. avisan de que tenía que salir de pantalla por lo menos 3 semanas. ¿Y por qué no puedes mostrar eso? ¿Y por qué nosotros tenemos que mostrar el lado amable del estallido social, que era el orden del canal? Y te Pero ¿cuál digo, es el lado amable del eso estallido social? es lo que hasta el día de hoy no entiendo. El estallido social fue una situación muy compleja, además fue una Fue manifestación violenta. social. Claro, fue la rabia de la gente, fue la ira. Hubo acusaciones, algunas muy legítimas de violación a los derechos humanos. Y ahí Eh, justamente me indican que la línea editorial del canal estimaba que nosotros teníamos que ser un programa que entregara alegría. Pero yo no entendía cómo podías entregar alegría con una situación tan compleja que vivía Chile en ese momento. Pero ahí hay un elemento interesante, Mario, porque en definitiva, fíjate que cuando yo entré a la televisión, yo soy harto más viejo que tú. Bastante. Sí, de hecho, no lo digo Con como cariño, broma, con cariño. no lo digo como broma. Yo entré a la televisión y me acuerdo que las directrices, yo entré a TVN, y las directrices del canal eran entretención, información y educación. Claro. Hay que recordar que además en Chile la televisión nace al alero de las universidades. O sea, Correcto. era muy importante el rol educacional que tenía la televisión como forma de diseminar ciertos conocimientos o ciertas instancias culturales en la sociedad. Al paso del tiempo, yo entré el año 92 a Televisión Nacional, yo te diría que ya el 2001, 2002, recuerdo que en algún minuto dentro de estos 3 pilares que eran entretener, informar y educar, se saca el educar y era solamente entretener y informar. Y que la información además tenía que ser entretenida. Claro. Y esto yo creo que fue muy importante porque primero nunca se entendió que la educación no tenía que ver con un rol académico, sino que tenía que ver con un rol de que tú tienes una responsabilidad social a la hora de emitir cosas en pantalla.
Y es grave porque cuando tú le quitas ese rol educativo, le quitas también la responsabilidad social que tienes en pantalla. Y eso es muy complejo a raíz del ejemplo que tú acabas de dar. Porque si hay un estallido social, el solo entretener implica no solamente no informar, sino que tergiversar la realidad respecto a lo que está pasando en la sociedad chilena. El estallido social no ocurrió solamente en Santiago, ocurrió en todo Chile. Todo Chile. Y más allá de eso, yo creo que ahí se aplica lo que se denomina la función narcotizadora a los medios. Exacto. Porque queremos plantear una realidad, entre comillas, paralela, que te distraiga de lo que es realmente importante. Y fue la protesta que tuve también con otros colegas, porque siento que los periodistas no fuimos unidos en ese momento. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp de prensa. Cuando de pronto, yo creo que la gente debe recordar que en el estallido social, un día sábado, de pronto, de la nada, empezaron todos los canales a emitir telenovelas, series de entretención, porque había una orden de no informar lo que estaba pasando. Pero además esa orden fue develada. Fue develada por algunos medios de comunicación. Pero acuérdate que el expresidente Piñera se juntó con los directores y pidió incluso que trataran el tema desde cierta perspectiva. Claro, pero eso lo supimos la gente de los medios, ¿no? Porque esa información, salvo uno que otro canal de televisión, la red, si no me equivoco, fue uno de los que también entregó, comentó esa realidad. Claro. Pero el resto trató de hacer como que no pasaba nada. Y eso es lo grave que creo que pasó durante el 2019. Ahora, lo que pasa es que lo que tú planteas del rol narcotizante es muy importante y muy interesante porque ¿qué es lo que es narcotizar una sociedad? Adormecerla. Adormecerla. Y adormecerla implica efectivamente establecerla en una dimensión zombie. Ah. Y cuando digo zombie no estoy hablando del muerto que quiere comerse los cerebros y que anda como pelotudo por el mundo. Claro. Sino que estoy hablando efectivamente de esta idea de no tener conciencia de la realidad y de ser muy manipulable. Claro. Y eso es muy complejo. Ahora también, si uno hace historia, los medios de comunicación efectivamente se negociaron en la vuelta a la democracia. Y fue una instancia que se negoció porque se vio durante la dictadura cívico-militar la importancia que tuvieron los medios de comunicación para establecer ciertas directrices culturales en nuestro país, para imponer el modelo de hiperconsumo, para establecer lo monetarizable como único elemento fundamental. Y ya había una experiencia también respecto a lo que había hecho el diario El Mercurio previo al golpe de Estado del año 73, que fue muy importante. O sea, había una conciencia de eso. Lo que llama la atención hoy día, Mario, es que efectivamente esa conciencia parece ser que la tiene la centro derecha y la derecha, e incluso la extrema derecha, pero pareciera que la centro izquierda, la izquierda y la extrema izquierda les importa un carajo los medios de comunicación, no dándose cuenta de la importancia que tienen el rol y nuevamente el rol social que tienen los medios y los comunicadores. Yo creo que ese concepto que efectivamente siento que la izquierda lo tiene, yo creo que cambió el 4 de septiembre. Porque se le quitó mucha credibilidad al poder que tienen los medios de comunicación. Yo creo que hasta el día 2 de septiembre había una sensación, en la que me incluyo, de triunfo con respecto al plebiscito. Pero los medios fueron prácticamente voceros de una de las opciones que fue la opción que ganó. En general yo diría que los medios no fortalecieron por eso digo, otro discurso distinto al del rechazo. Claro, digamos. por eso digo, la izquierda se confió porque pensaban de que el apruebo iba a ganar igual. No confiaron en la capacidad que tenía. Claro, sí. No fueron conscientes de la capacidad que tenían los medios de comunicación de poder llegar a la dueña de casa, de poder llegar a la persona que no se tomó el tiempo de leer el texto de la nueva Constitución. No se tomó el tiempo de leer el texto de la nueva Constitución. Yo lo leí, pero sí. Pancho, tú lo leíste, ¿no es cierto? No le creo nada al Pancho, pero bueno. Conozco gente que hizo el esfuerzo. Pero hay que decirlo es también. Muy poca. Sí, hay que decirlo también, que el texto era demasiado largo. Largo y complejo. Y complejo de entender. Y pasó lo que ocurre con los libros en la educación media, que tú le preguntas al estudiante, ¿leyó el Quijote? No lo leí porque es muy largo y es malo. Claro. Entonces, ni siquiera se tomaron el tiempo de leer 5 páginas y ya porque era extenso, pensaron que el texto no correspondía, que no estaba bien hecho. Y la izquierda no tomó en cuenta el poder que tenían los medios de comunicación para decirle a la gente esto es malo. Ya. Yo creo que después del 4 de septiembre hay un cambio, y ese cambio se ha notado porque el discurso también del gobierno ha cambiado. A ver, explícame. De partida, que un Gabriel Boric aparezca diciendo otra cosa es con guitarra, primero que todo una señal de humildad. Decir, ¿sabes qué? Nosotros no estamos bien enfocados en lo que queríamos llegar. No estamos bien concentrados en el propósito final. Pero Boric ya había pedido perdón por cómo funcionó como oposición durante la pandemia a Piñera.
Eso ya lo había hecho antes del 4 de septiembre. Y ya había pedido perdón varias veces. De hecho, en algún minuto incluso la oposición tomó esto como una bandera para, comillas, Para darle apodos y desdibujarlo. todo. No, y claro, y desdibujarlo un poco y decir que era como débil, que tanto perdón, tanto perdón, tanto perdón. Ahora, yo estoy de acuerdo. El tema de otra cosa con guitarra me parece que es muy válido y que qué Y bueno es que se sumamente haya dado válido. ¿Y cuenta. por qué? Porque ya empezó a iniciar una relación bastante más fluida con los medios de comunicación. Que es Pero ¿a una ti te relación que parece? siento que no Porque tenía. es que Siento que yo, no tenía. yo no sé, Mario, porque yo, por ejemplo, veo TVN, que es un canal, si bien no estatal, se supone que es estatal, se supone que es público, yo diría que no lo es. El modelo de negocio es un híbrido donde efectivamente lo privado manda mucho más que lo público, a pesar de que ha tenido apoyos efectivamente del Estado este último tiempo, porque ha estado en crisis. Pero Televisión Nacional es un canal que hoy día, a propósito de lo narcotizante, es absolutamente narcotizante. Llega a ser un canal Sí, mucho más de derecha incluso que sí. otros canales que son abiertamente de derecha y no tienen ningún Y empacho en confesos de manifestarlo. derecha, claro. Confesos, ¿cachai? Llama la atención. O sea, entonces tú ahí dices, a ver, pero entonces el gobierno tiene conciencia del medio, le interesa generar una televisión pública, le interesa, o en Pero a realidad. mí no me extraña que TVN sea así, porque TVN ¿quién depende? Del Senado. Sí, pero ahí tenemos a la ministra Vallejos que tiene un poder Debería, importantísimo que respecto a debería. TV. Pero lo tiene. No, el poder lo tiene. Claro, lo Que no lo utiliza. ocupe es Claro, que otro no lo tema. utiliza. ¿Eh? Porque el poder lo tiene. O sea, ella es la persona encargada de gestionar ciertas instancias respecto a la televisión pública, entre comillas. Claro, y bueno, finalizando un poco el concepto de Boric también, y que también hay una responsabilidad de los medios de comunicación, nos olvidamos que es un presidente joven. Porque todo personaje político en sus comienzos va a tener errores, va a tener dificultades, va a tener alguna declaración desafortunada, pero justamente eso es lo que compone la carrera política, el equivocarse al saber enmendar los errores. En cambio, como hablamos de un presidente que tiene menos de 40, los errores son recientes. ¿Eh? Y él tiene que ir fabricando su figura, tiene que ir fabricando, obviamente está contra el tiempo porque ya es presidente. ¿Eh? Pero lamentablemente cualquier error que salga a la luz es muy reciente. Distinto era cuando había un presidente, Patricio Aylwin, que el error lo podía haber cometido hace 20 años y la gente ya no se acordaba. No sé si se acordaban. ¿Se acuerdan hasta el O día se de lo hoy? sacaban y ya había pasado el tiempo. Ya había pasado De bastante hecho, agua de bajo el hecho puente. la inauguración ¿cómo se ¿El llama? El memorial? monumento, claro, a Elwin ha generado controversia. Ha generado harta controversia. Y ha sacado a la luz justamente muchos dichos del expresidente Elwin, incluso durante su mandato. O sea, Claro, pero esos errores componen la carrera política. Y eso es lo que yo, de yo estoy de repente acuerdo. no le perdonan a Boric, porque claro, no cometió un error, el presidente fue hace 2 semanas. Entonces, como claro, es una figura joven y que no le hemos dado tampoco el derecho a equivocarse. Ahí Mario, yo tengo un punto, ¿ah? Porque ¿cuánto derecho tienes a equivocar? A ver, primero yo creo que la juventud efectivamente se ha alargado. Hay mucha discusión respecto al tema y la adolescencia se ha alargado muchísimo. Eternizado casi. Yo diría que en algunas Sí, personas sí se ha eternizado, lo que es bien grave, obvio. porque la adolescencia finalmente es una instancia donde tú estás en una constante búsqueda de identidad. Y yo creo que no lograr la identidad a los 30, 40, 50, 60, 70, 80 años es horroroso. Es horroroso porque establece una sociedad muy patológica. Claro. O sea, una sociedad que no tiene identidad y que está en una constante búsqueda, por ende es una sociedad bastante enferma. Pero volviendo a la idea de que efectivamente la adolescencia se ha alargado, o sea, tú antes la adolescencia la terminabas a los 20, 21 años, hoy día estás entre los 25 y los 30 terminando la adolescencia. Eh, ya, pero ¿cuánto vamos a seguir estableciendo esta idea de que una persona es joven y perdonando errores, digamos? Porque además, hasta donde yo he logrado captar, la vida sigue siendo 80, 90, ya 100 años. Y es muy largo la adultez para actuar adolescentemente. Y es muy riesgoso además actuar adolescentemente durante la adultez. Y eso ya lo hemos visto incluso no de gente joven, adultos jóvenes Claro. como el presidente Boric, sino que lo hemos visto también en adultos como el expresidente Piñera, que también tenía ribetes adolescentes en tallas de muy mal gusto respecto qué sé yo, a las mujeres, en ciertas actitudes que uno podía leer como muy irresponsables, qué sé yo, que está el estallido y él está comiendo pizza,
o que se saca una foto qué sé yo, Plaza Italia, Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, que además demuestra lo Que era, político claro, que es el lenguaje, que era en el fondo una que provocación. era una provocación, o salir él a comprar vino un fin de semana cuando estamos todos encerrados y él teniendo la posibilidad de decirle a un señor, oye, cómpreme este vino en tal parte. O sea, de verdad, nadie dice que él no pueda comprar vino, pero habían formas, instancias, X, Y. O sea, una actitud provocadora muy de adolescente. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí también es jodido. Es jodido establecerse en esa directriz cuando tenemos esa forma de funcionar y cuando además los medios avalan este tipo de cosas. Porque Que, claro, no quiero hay irme cier- de los medios, digamos, hay porque los medios ciertos, avalan la sí, adolescencia. hay ciertos personajes de la política, y ahí no me encasillo solamente en la derecha, yo creo que es transversal también, que se quedaron con el pensamiento que había de la política en los años 60, ¿Ya? en el cual tú hacías algo y si no había un canal oficial que difundiera lo que estaba haciendo, eso no se sabía. Y todo queda entre gallo y medianoche. Esa generación no tiene presente que existe Twitter, que existe Instagram, que existen tantas redes sociales y que cualquier persona con un teléfono es un eventual reportero. Entonces, Lo que pone nuevamente, perdón, en crisis el rol de un periodista. claramente, que ahí hay otra crítica que tengo con respecto a eso. Yo siento que las universidades en este momento no están formando periodistas de calidad. Yo tuve la fortuna, yo no me siento periodista de calidad de partida, pero tuve la fortuna de trabajar con mucha gente de la vieja escuela, con un Julio Martínez en la Radio Portales, un Hernán Camacho, que paz descansa también, y otros personajes que venían justamente con otra mentalidad de ese periodismo bohemio que se hacía en parte en el Cinzano, en Valparaíso y en otros locales donde tú compartías mucha información. Y había una solidaridad que hoy la prensa no tiene, porque hoy la prensa se acabrona y dice, no, esta noticia es mía, y aparte de no compartir, no se da el tiempo de cotejar, de ver qué tan creíbles son las fuentes. Ya, pero es que ahí yo creo... Ahí entramos en otra área, pero no, pero claro. es que es importante lo que estás diciendo, Mario, porque yo creo que ahí, cuando hablamos de prensa es un abstracto. Sí, Pero más allá de hablar de la prensa como abstracto, tenemos que hablar también de que quienes hoy día componen la prensa o quienes estudian periodismo, muchas veces no están preocupados del rol social de los comunicadores o de la comunicación, porque finalmente la prensa es comunicación. claro. No están preocupados de comunicar, están preocupados de establecerse en una dimensión espectacularizante. Y yo creo que es muy complejo cuando un comunicador o un periodista lo que busca en realidad es fama, es estar como en el rol de artista. Claro. Porque ahí te desdibujas. Perdimos Porque el estás horizonte. buscando el impacto estético, estás buscando que la gente te quiera, no sé, estás buscando otras dimensiones que no tienen que ver con el rol comunicacional. Tengo que hacer una breve pausa. Pero Mario. encantado. ¿Te has encantado? Oye, estoy sorprendido porque yo decía esto es un misterio, ¿cómo será ser entrevistado? Yo acostumbrado a hacer las preguntas, que me pregunten lo encuentro realmente novedoso. Pero está muy bien. No, muy cómodo. Pero te quiero decir una cosa, Mario. En general nosotros no entrevistamos, acá conversamos. Es verdad. Y esa es la idea. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de lo personal. Es político, señor director, no le escucho nada, así que difícilmente, pero tenemos acá un gran coordinador de piso. Ahora lo escucho, señor director. Usted lo hace intencionalmente. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos y volvemos. Sigan en la compañía de TEDx. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de lo personal es político. Seguimos conversando con el periodista y comunicador Mario Solís y además conductor del matinal de acá. Bueno, hago múltiples funciones. pero- Bailo, plancho, lo que me pidan, ¿no? Ya, pero me imagino que eso es más privado, ¿no? Bueno, O bailas depende. y planchas acá en el canal. Es posible. ¿Has llegado a bailar y planchar acá en el canal? Entre otras cosas más que no puedo comentarla al aire por respeto al público televidente, ¿no? No sé, cosas que yo no sé por qué supe, pero lo supe y fue muy desagradable. Ya, pero tampoco llegué a comentarla. Fue muy desagradable saberlo, de hecho. Fue que en un minuto que me estaban comentando y dije, bueno, quiero saber más. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que saber ¿Por qué esto? pasan estas cosas? No, ni siquiera por qué tengo que saberlo. ¿Te has fijado que de repente hay cosas que uno no quiere saber? Sí, me ha pasado. Bueno, habían cosas de tu intimidad que yo no quería saber. Qué miedo. Ok, Dejémoslo ahí. dejémoslo ahí. Volvamos no hay a lo que problema. nos convoca, que son los medios de Los medios comunicación. de comunicación. La crisis en las escuelas de periodismo es una crisis que está muy fuerte y que tiene relación con lo que tú acabas de mencionar en el bloque anterior. Por un lado, efectivamente, hoy día cualquiera es reportero y por Claro. ende cualquiera puede informar. Sobre todo, además, cuando, vuelvo a lo que decía hace un rato, en general los comunicadores y los periodistas no están conscientes del rol social que tienen que cumplir. Porque yo creo que eso también es la distinción. Que un NN reportee algo y no tenga conciencia del rol social da lo mismo porque es NN.
Pero que un periodista o un comunicador social reportee algo o dé una noticia y no tenga conciencia del rol social que tiene que cumplir, es peligroso. Y van muchas cosas entre medio porque la universidad no tiene un filtro eficiente. El criterio, por mucho que tú tengas clases de ética, el criterio es parte de lo que uno trae, ya sea por formación familiar o porque la experiencia te lo empezó a dar, pero te encuentras con una gran cantidad de profesionales que salen a la universidad y que salen como fábrica de salchichas porque aparece un periodista tras otro, pero no hay nada que te indique si está capacitado o no para entregar información. Porque Argentina, tú para poder ejercer, para poder estudiar periodismo, requieres demostrar de alguna forma que has estado vinculado a un medio de comunicación. No es Ya. llegar y entrar a la universidad porque se te antojó, porque quisiste, porque tu corazón te lo dice. Ya, pero entonces no puedes estudiar periodismo a los 18 años, digamos. No puedes estudiar a los Tendrías 18 que estudiar más viejo. más viejo o argumentar que tuviste alguna labor que esté vinculada a la información. Ahora, llama la atención eso porque, por ejemplo, no conozco Argentina, pero sí he tenido alguna relación con universidades en Francia y en Alemania y en Estados Unidos. Y el periodismo se establece como un posgrado. Claro. Y además lo importante no es el periodismo, sino que es la comunicación. Siempre lo que relevan en esas universidades es que tú seas comunicador, porque la comunicación es lo importante, porque en el fondo tú eres un comunicador social y tienes que manejar esa instancia. En Chile, por el contrario, parece ser que lo importante es soy periodista, da lo mismo como ejerza ese rol, y no necesariamente soy un buen comunicador. Y que pasa mucho. Pasa mucho, o sea, Pasa ser mucho. periodista no te hace buen comunicador, porque para ser buen comunicador tienes que conocer el fenómeno comunicacional. Fenómeno comunicacional que es tremendamente complejo. O sea, no todo el mundo entiende lo que uno dice, tanto en lo escrito como en lo oral, digamos. O sea, es complejo. O sea, ahí hay una pega que uno tiene que hacer conscientemente cuando está frente a una cámara o está frente a una nota o un artículo o incluso una columna. ¿Qué pasa ahí? Porque de verdad Chile está en una suerte de crisis, porque hoy día muchas veces lo que se le exige a un periodista o a una periodista es que tenga buena cámara, Que tenga buen mono. que tenga buen mono, claro, Claro. que sea divertido. Oye, pero tenés que ser más divertido, que sea como rápido, ágil. Claro, es que a ver, yo no tengo reparos con el ser más divertido. Dependiendo, yo creo que- porque yo si creo ser que- más divertido te hace un gallo que no entrega ningún contenido. Es que complejo, no es eso. Me costó muchas peleas a mí con mi jefe de carrera cuando me titulé. Yo sostengo que dentro de las áreas del periodismo existe un periodismo lúdico. Por Que supuesto el que periodismo existe. lúdico te permite contar una realidad en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que la gente lo entienda y además que sea entretenido. Tú Todo puedes, eso está, tú todo puedes eso está- entregar todo una- eso es válido, Pero obviamente. claro, lamentablemente en los medios de comunicación se da que el periodista que es entretenido no informa. Ahí No. está el error. Ahí está el error. Tú puedes entretener e informar al mismo tiempo. O sea, yo creo que esa es la, Esa es la esa es esencia. esa es la mezcla perfecta. Tú deberías entretener, informar y educar siempre de manera entretenida, Claro. porque esa es la forma de llegar, porque finalmente la televisión y los medios son industrias culturales y como industrias están supeditadas al mercado, entonces por ende tienen que funcionar de acuerdo a esas lógicas, pero es muy complejo ahí, porque muchas veces tú tienes editores o tienes directores o Director, tienes claro. directivos incluso, o sea, qué sé yo, primero que no manejan el tema y segundo que no les interesa, porque no les interesa, como tú bien decías, lo que les interesa es narcotizar. Claro. Y al narcotizar tú no necesitas una persona que informe. O Que sea, pasan a ser entretenedores más que periodistas. bueno, y eso pasa con la mayoría hoy día de muchos periodistas, sobre todo en ciertos programas. Y lo preocupante es que hay muchos que aspiran a eso. Que hay Entran muchos para que quieren, eso. claro, hay muchos que entran para eso. Exacto, por eso decía que es sorprendente, porque insisto, yo no tengo una vasta experiencia, pero conozco lo que pasa. Canadá también conozco. Conozco Canadá, Estados Unidos, Francia y Alemania, algunas universidades puntuales, pero la relevancia ahí o sea, tú llegas con el título de periodista para hacer un posgrado, por ejemplo, y te van a mirar como, ¿y a mí qué me importa? Claro. ¿Dónde está su licenciatura en comunicación? ¿Dónde están sus conocimientos de comunicación? ¿Dónde está su grado académico como comunicador? En Estados Unidos tú puedes ser un economista y estudias después comunicación
para ser un periodista vinculado a la economía. Lo mismo incluso en el mundo del espectáculo, digamos, que acá cualquier hijo de vecino se pone a hablar de las pechugas de X, Y señorita o de la vida sexual de X, Y señorita con el X, Y señor. Y no, pues allá tú tenés que tener un back, a menos que seas humorista, y establece entonces otras distinciones que hacen que tú seas el foco, digamos, de atención. Pero no es llegar y... porque eso te jode mucho también la pega. Y eso jode mucho también lo que pasa con los medios hoy día. Por algo los medios también están en una crisis tremenda. Y la crisis acá también se sustenta en que te encasillas de una otra forma. Acá el periodista que empieza a hacer entretención es muy difícil, es muy complejo que salga de esa área. Yo creo que tú eres uno de los pocos casos que conozco, de verdad, de un periodista que puede estar en farándula en un momento y después puede estar hablando de temas mucho más serios y mucho más graves en algunos casos. Pero en general, la tendencia en Chile no es esa. Tú empiezas a hacer un género y lamentablemente te quedas ahí. A diferencia, y bueno, yo tuve un paso por la televisión argentina muy, muy fugaz por lo demás, que allá tienen otro concepto de la prensa en general. Y tú puedes estar en la mañana hablando del espectáculo y en la tarde puedes estar hablando policial y después de política. Y puedes entrevistar a distintos personajes sin que eso signifique que tú vas a seguir siempre en esa senda. Es que, a ver, eso que tú acabas de decir es muy importante. Yo la verdad es que tengo la oportunidad de este programa gracias a que me la dio TVEX. En general, a mí siempre que me llaman para ser jurado para hablar de farándula. Claro. O sea, eso sigue estableciéndose en esa directriz. Y además es muy divertido porque es como que es malo usted, sea el jurado malo. Y uno de repente dice... ¿Y por qué? Además que no sé, bueno, yo ahí ya podríamos entrar otro tema, digamos, pero de verdad es como, bueno, ya, ok, como quiera. Pero lo que te quiero decir es que... A ver, y no es porque esté contigo, pero dentro de todo, tu función en el espectáculo siempre ha sido tratar de entregar una visión un poco más vinculada a lo cultural. No tan liviano como es el común denominador del Pero porque esa es mi esencia. Claro. Y mi esencia tiene que ver también con un trabajo académico que me ha permitido estar en esa línea. O sea, y me interesa esa línea porque además yo no solamente hablo del rol social de los comunicadores como un elemento anecdótico. A mí me importa el rol social de los comunicadores porque yo creo que los medios sí generan nuevas maneras de ser y hacer sociedad. Entonces, cuando yo veo un noticiario donde en realidad lo que le importa al noticiario es potenciar el Black algo, Black día de la semana en inglés, sí, sí, o la oferta de no sé qué, o el nuevo modelo de no sé cuánto, o el auto que no sé qué cosa, yo digo, a ver, ojo, o sea, usted quiere que nosotros seamos una sociedad consciente, una sociedad que no monetarice todo, una sociedad que... Y estas son las noticias. Claro. A mí me parece preocupante. O sea, que una... A ver, y que volvemos nuevamente a la realidad local, es a lo que nos lleva el modelo que nos rige en este momento. Porque claro, pero ese modelo cambia también a partir de los medios, pues si la educación es muy importante ahí. Y los medios establecen dimensiones educacionales, ¿o no? Pero claro, sí, estoy de acuerdo, en el fondo estoy complementando la idea, que el medio en el fondo te intenta orientar, esto es lo que corresponde, esto te hace merecedor de un buen estilo de vida. Y siempre se tranza por algo económico, siempre se tranza por un producto que te están ofreciendo. Y te intentan convencer de que la felicidad es esa. Bueno, pero es que ahí acabas de decir una cosa que es bien importante. ¿Es un buen estilo de vida solamente satisfacer las necesidades económicas? Claramente que no. Claramente que no. ¿Por qué? Desde lo personal, sí, pues, desde lo personal, yo creo que los momentos más felices es cuando menos he tenido. Los momentos en los cuales te tienes que ingeniar de cómo vas a llegar ni siquiera a fin de mes a la noche, han sido mis momentos de máxima felicidad. Sin embargo, cuando me he ido bien, que mi vida es una montaña rusa constante, creo que ha sido más, ha sido una montaña rusa pero vertiginosa, ha sido los momentos más complejos. Los momentos más difíciles en lo personal nuevamente, que es político también. Bueno, pero claro que sí, pues. No, claramente. Si no es broma lo que digo. Tengo ese gran problema que muchas veces cuando hablo la gente piensa que estoy bromeando, pero no, lo digo muy en serio. Y ahí tú con ese choque con la realidad te empiezas a dar cuenta que todo lo que te enseñó los medios de comunicación, incluso la misma educación. Sí. Yo soy uno de los grandes, no puedo decir opositores porque choco un poco con mis conceptos fundamentales, pero yo estudié en un liceo, en el A22 de Valparaíso, Sur de la Barra,
donde teníamos profesores que nos decían, ustedes no se esfuercen porque ninguno va a ser alguien en la vida. ¿Ah? ¿Por qué? El concepto que te entregaban los profesores de la educación pública era que no vas a ser feliz porque jamás vas a ser gerente de algo, jamás vas a tener un puesto destacado y con suerte podrás entrar a la universidad. Entonces, desde la formación docente te están diciendo que la felicidad es igual plata. ¿No? Absolutamente. ¿Mm? Bueno, pero es lo que está diciendo Mario es muy importante porque además esos profesores también están permeados por una información constante donde todo se traduce en plata. Porque y ahí todo te volvemos a los bombardea medios. con eso. Pero Y absolutamente. los medios, la educación, Mario, todo. yo hace mucho tiempo yo decidí no ocupar auto. Hace mucho rato. Yo vendí mi auto. Y la gente hasta el día de hoy no entiende que yo ande en transporte público. No lo entiende. Más aún trabajando en pantalla. Claro. O sea, es como te pegaste en la cabeza. Claro. Porque uno debería, no sé, por levitar, me imagino. No sé, o como, no sé, no tengo idea. Una cosa como rara. Entonces llama la atención porque se establece desde ahí. O que tienes que vivir en ciertos barrios, o que tienes que estudiar en Claro. ciertos colegios, o que tienes que... Bueno, todo eso es monetarizable. Ahora, lo que tú dices es muy importante porque por otro lado tenemos realidades brutales en nuestro país, como que por ejemplo más del 50%, creo que el 52% y fracción, de niños, niñas y adolescentes que se van de sus casas a vivir en la calle cuando tienen algún problema personal. Y de ese 52% y fracción, el 25% es reincidente en esta actitud. Y eso implica que hay un 57%, que hoy día creo que está incrementándose, de niños que se salen de los colegios. Entonces tenemos una crisis educacional, a propósito de lo que tú dices, muy grande, pero además de salud vinculada a lo emocional, a lo mental, muy grande, donde los medios de comunicación tampoco se hacen cargo. Y nuevamente vuelvo a lo que te decía hace un rato, el rol social. Porque el rol social tiene que ver con eso. Pero ¿qué es lo que pasa si yo establezco la dimensión donde enarbolo a una persona como comunicador o comunicadora cuya vida privada, que además la expone públicamente, es un sinsentido? Y además lo enarbolo porque tiene plata. Y te lo plantean como un ejemplo. Y te lo plantean como un Como un ejemplo. ejemplo, que ese es el gran pecado. Bueno, claro. O sea, entonces yo tengo que seguir a esta persona. Yo tengo que establecer, ese es el éxito. Es muy raro. Y eso lo hacen los medios constantemente. Claro. Y lo hacen los medios en programas, comillas, serios de entretención. Desde un matinal hasta un noticiario. O sea, que hoy día los programas de cultura sean personas comiendo cazuelas a lo largo de Chile, es muy raro. Y yo no tengo nada contra que la gente coma cazuela a lo largo de Sí, Chile. sí, sí, te Me encuentro toda la razón. parece que, ok, eso es un área de la cultura. Pero hay miles de otras aristas que nosotros hemos tenido la oportunidad acá en el programa de conocer gente que hace cine, que hace cómics, que hace arte, que hace formas de arte, que están, a ver, que además están teniendo mucho éxito y acá no existen. Porque está el prejuicio que para que la cultura sea entretenida, que una parte de la cultura efectivamente es lo gastronómico, tiene que ser supuesto. eso. Tiene que ser eso, pero claro, si tú planteas cultura es, por ejemplo, las costumbres, qué sé yo, en torno a lo religioso en el país, te lo plantean como que es algo aburrido. ¿No? Enseñar el idioma. Y puede ser súper entretenido el idioma. ¿No? También, ya viene la televisión en general y la radio lamentablemente caen esos errores. Te das cuenta que ya no tenemos espacios como el usted no lo diga. Pero yo ahí difiero 100% contigo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es vivo. Y yo creo que La lengua es viva, el idioma es estático. Y yo creo, pero no tanto tampoco. Porque justamente, de hecho, hay un texto precioso que se llama ¿Qué significa hablar? De Pierre Bourdieu, que plantea, a propósito de que el lenguaje es político y que en definitiva plantea justamente cómo hay una directriz entre lo gramatical y lo oral que establece ciertas distinciones que son muy importantes y cómo en definitiva la economía del lenguaje, entendiendo como economía del lenguaje tiene directrices políticas y económicas y sociales muy marcadas, limitan la posibilidad de que las sociedades crezcan y fortalecen los conservadurismos. Entonces, a mí, por ejemplo, no tengo nada contra el profesor Banderas, pero creo que cuando él establecía este programa, este microespacio, Usted no lo diga, claro. usted no lo diga, él lo que estaba haciendo era primero establecer segmentaciones sociales. Cuando la gente, por ejemplo, dice no diga la calor, ¿por qué no diga la calor? En Sevilla se dice la calor, en el sur de Chile se dice la calor, en el mundo rural se dice la calor.
¿Quién dijo que no se puede decir la calor? Se puede decir la calor. Sí, sí, a Hay, ver. hay connotaciones sociales. Qué sé yo, no sé, no diga falda, diga pollera, o no diga... ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que pollera es más elegante. ¿Quién dijo que era más elegante? No digas tomar once, tienes que decir tomar té. Ya, pero ¿Por ahí qué? tenemos que entrar a diferenciar entre el habla formal y el informal. Pero es que, Si yo estoy ojo, hablando con mis amigos, es totalmente válido que ocupen las palabras que en nuestros códigos nos vamos a entender. pero es que es súper delicado eso. Es que es delicado, pero es una realidad. Por Porque ejemplo, a imagínate- mí me pasa mucho que tengo contacto con mucha gente joven y de repente me dicen, no, andáis con la pera. Yo, ¿qué es eso? No sé, de ¿qué verdad, andar con la pera? Andar con la pera, y después supe, es andar nervioso, como asustado. Ah, con la pera, así Claro. como, ya. Pero si yo no pregunto al joven que me está diciendo eso, no tengo idea, no le entiendo. Entonces deben existir, lamentablemente, está la forma de comunicarnos en confianza y está la forma de comunicarnos, entre comillas, un poquito más universal. Ya, pero yo estoy de acuerdo, ahí te la compro eso porque creo que el argot es un tema, o el COA, o Que ni finalmente siquiera andar es coa, con la... es el Lolo Lalia. Bueno, ciertas formas populares son complejas y efectivamente responden a ciertos discursos. Pero cuando tú estableces la idea de algo que se entiende, porque si yo te digo, oye, pucha, hizo una calor hoy día, Claro. tú me entiendes perfectamente. Sí. Porque te estás comunicando. Ya, pues, pero... No estás idiomatizando. Bueno, pero es que lo que creo que es importante establecer es que si tú me corriges porque tú encuentras que es vulgar u ordinario decir la calor, tú estás estableciendo un segmento, y por eso es que Bourdieu habla de la economía del lenguaje, estás estableciendo un segmento, una instancia social, cultural, donde estás negando una comunicación efectiva. Porque yo no te estoy diciendo, oye, en realidad, que gris, no se me ocurre un ejemplo, no sé, el No, horno. pero es que de- claro, pero sí entiendo dónde Ya, vas, pero, no podemos ir a otra no discusión podemos ir a otra lingüística. discusión, pero, pero- con respecto a lo que es el idioma, yo creo que tenemos que protegerlo, ¿no? De una u otra forma. ¿Por qué? Porque lamentablemente la deformación que estamos viendo en el día a día y el cual fomenta mucho las tecnologías, ahora hay mucha gente que ya no dice te quiero mucho, TQM, ¿eh? Y se acaba. Y con eso tienes que entender que la persona te quiere mucho, pero hay un sector de la sociedad que no va a tener idea de lo que significa el TQM. Pero eso es la evolución social, po. ¿O tú crees Pero- que nosotros no hablamos? Yo creo que la evolución nosotros puede... no hablamos romance, nosotros no No, hablamos español Pero antiguo. la evolución puede convivir también con un habla formal. Porque si yo voy a una entrevista de trabajo, no puedo decir, por ejemplo, la calor. Sí podría. Depende que- del trabajo que voy a postular, sí, claramente. No. Si es que hubiera una instancia donde la persona que te entrevista es una persona abierta de mente y entiende las dimensiones del lenguaje, y tú eres una persona ampliamente calificada y eres una persona culta y dices la calor, no hay ningún problema. Si la persona es una persona clasista, evidentemente no puedes decir ni tomar el té, no puedes vestirte de X manera, no puedes funcionar con ciertas características, no puedes vivir en ciertos barrios, no puedes Claro. tener ciertas características físicas, pero esos son otros los problemas, son problemas sociales que son mucho más complejos. Ahora, distinto es, quizás, claro, no puedo decir estoy con la pera, Claro. puedo decir estoy nervioso, pero porque estar con la pera efectivamente distingue una situación mucho más compleja. Tenemos que hacer otra pausa. Pero encantado. Muy bien. Toma agüita. Toma toda la agüita que quiera. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente con más ¿Es de agua o Lo no? Personal es Político. Nuestro tercer y último bloque. ¿Cómo se pasa el tiempo? Vamos a volver. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque. No puedo repetir todo lo que acabo de escuchar. No. Pero seguimos hablando de medios de comunicación. Ya nos fuimos al lenguaje, ya una volada. Pero lo importante es seguimos hablando de medios de comunicación y fundamentalmente de esto que llama la atención, y es que los medios de comunicación no hablen de sí mismos. Como que fuera una entidad que puede observar al resto, que puede incluso cuestionar al resto, pero no se cuestiona ni se autocritica. ¿Por qué pasa eso, crees tú? A ver, yo creo que es la poca capacidad para mirarnos realmente. ¿Ya? Porque creo que a nivel de medio de comunicación, a nivel de los mismos conductores, nos miramos el ombligo. Pero Ya. no tenemos la capacidad de colocarnos como espectadores y ver qué es lo que estamos haciendo. Una práctica que con Carla de Santoni muchas veces discutimos, le digo, ¿sabes que es muy sano ver más tarde lo que hemos hecho en la mañana? Ujú. ¿Por qué? Situarnos en la posición del espectador te permite decir ya, ¿estamos entreteniendo o no estamos entreteniendo? ¿Es aporte lo que estamos haciendo o no es aporte? Si nos quedamos solamente con el momento, que ahí es el mirarnos el ombligo, el quedarnos convencidos que bien lo hicimos,
no permite que tú generes una autocrítica decente y coherente. Y en ese sentido no existen entidades externas que te pueden observar o finalmente el ego que podríamos tener quienes trabajamos en ámbitos públicos no nos permite la crítica, tolerar la crítica. Es que el tema es que el verdadero ente externo tiene que ser un espectador. Porque, por ejemplo, si fuese el mismo director del programa, él no va a tener la noción real. No, porque él va a estar en la misma... Porque está con el estrés y en la está misma con dinámica. la misma dinámica. Pero no, es muy no, sano. pero una entidad externa. Claro, es muy sano. Bueno, una entidad externa sería totalmente válido. Pero que sea un filtro, una persona que te diga las cosas a la cara y que tenga la capacidad de escupirte realmente lo que vio en tu rostro sin que le dé miedo, que la sociedad chilena tampoco es muy llana hacer eso. Y acá en Chile hacen falta también, y disculpa que me remita, pero yo aprendí mucho con la Argentina Ya. en cuanto a medio de comunicación, que hay programas que son, entre comillas, humorísticos, pero que son de una autocrítica tan profunda como el espacio Bendita Ya. Televisión, que se encarga de tomar los cortes más llamativos de la televisión argentina y mostrar en qué te caíste. Y ese mostrar que ellos lo hacen desde la risa, te permite decir, ¿sabes qué? Esto lo podría corregir. Bueno, En eso esto lo tengo hizo que en un mejorar. tiempo Caiga quien caiga en Chile. Claro, De pero manera, para mi gusto, media Sí. media bulera, pero Caiga- lo hacía. Claro, ahí el error que tenía Caiga quien caiga que fabricaba personajes en base a los errores. Sí, ¿eh? estoy de acuerdo. Ese estoy es de el acuerdo. error que cometía. Pero tomar Pero el los cor- canales no estuvieron dispuestos a eso. Lo mismo pasó con muchos programas de farándula. Ah, claro. Muchos programas de farándula en un minuto se focalizaban en cuestionar también el resto de los programas. Claro, que cometían el error de no autocuestionarse ni de cuestionar al canal. Claro. Ahí también era chueco. Era, digamos. era un poquito desleal. Claro. ¿Y qué es lo que hicieron la mayoría de los canales? Cerrar la posibilidad de que los programas de espectáculo entraran a sus dependencias a cubrir otros programas. Pero claro, yo también creo que la gracia de esto es que si lo vaya a hacer, hazlo para todo. O sea, incluso critícate, digamos. Claro, y hazlo de forma objetiva. Ya, perfecto, riámonos un poco del chascarro que ocurrió, pero no deformemos la situación, no fabriquemos un personaje en base al error. Yo creo que ahí es donde se desvirtuó cuando se hizo ese experimento en Chile, que para mí fue un experimento porque jamás llegó a ser el CQC original, el No, pues, argentino, el original ¿no? argentino era Que tenía una capacidad autocrítica tremenda, Sí, pues. que tenía una capacidad de analizar la política local de una forma sin estigmatizar un sector, que no digo que Argentina no lo haga, porque el grupo Clarín, por ejemplo, todo te lo inclina hacia la brutal. derecha. Pero lo confiesan. Lo confiesan, lo Yo creo que reconocen esa y lo es la asumen. gran diferencia con Chile. Chile no confiesa ideologías mediáticas, sino que establece la idea de neutralidad y objetividad. Y eso no es verdad, que es un poco lo que hablábamos en el primer bloque. Claro, claro. Yo tuve el gusto de trabajar en un canal que se llama Crónica, ¿Ya? Firme junto al pueblo, el canal, donde tú tenías incluso la posibilidad, si no estabas de acuerdo con el gobierno, pese que es el canal de los Fernández prácticamente, Ujú. podías justamente desparramar y podías decir. Y tenías como invitados frecuentes a un Javier Milei, que es un pensamiento totalmente distinto a lo que es la línea editorial del canal, y le dejaban hablar. Pero ahí está justamente la capacidad de poder ubicarnos como espectador. ¿Qué le interesa al espectador? Al espectador no solamente le interesa que le digan ideas con las cuales él comulga. Al espectador también le interesa conocer la contraparte, pero que sea interpelada. No que sea un discurso donde, perfecto, tengo que estar de acuerdo con el entrevistado en todo lo que me está diciendo, ¿no? Pero que haya altura de miras. Eso no está faltando en la televisión de Chile. En general, ¿tú consideras que por ejemplo, los periodistas que hacen entrevistas no interpelan correctamente? Sean políticos, Hay de farándula, de deporte. Hay excepciones en Chile, pero yo creo que la interpelación también tiene que estar bien fundamentada, porque muchas veces las que he visto son desde la pose, ni siquiera la postura. Son Ujú. desde el querer mostrarme como un periodista transgresor. Pero si tú tratas de llegar a lo profundo, se nos pierden. Se nos pierden porque pasa mucho de que el político de turno que está entrevistado deja callado al periodista, y eso no puede ser. Mm. Eso no puede ser. Perfecto, si yo voy a plantear una idea, tiene que ser con una base de fondo y tengo que sustentarla y poder argumentar bien. Son pocos los que lo hacen acá en Chile. No te voy a decir que no existe, pero son lamentablemente una minoría. Sí, claro, yo creo que es una minoría que existe poco incluso en medios más visibles como la televisión. Claro, claro. Mario, nos queda re poco tiempo, pero yo tengo un defecto y es que escucho mucho a la gente ¿Ya? cuando está acá. ¿Ya? Y tú dijiste algo que no tiene que ver necesariamente con el tema, pero que necesito preguntártelo. Qué miedo. Dijiste que eras bueno para desaparecer. Yo tengo esa habilidad. No es necesariamente una habilidad, puede ser un defecto, no seas Soy como un patudo. Houdini de...
Sí, no, sí, dije los yo medios de de hecho que era comunicación. jaudinesco. Jaudinesco. ¿Qué significa que eres bueno para desaparecer? Por ejemplo, estás en una relación de pareja y de repente desaparece, estás con un amigo y de Y en repente una relación laboral desaparece, también. estás en un trabajo y de repente desapareces. Suelo ser un tanto díscolo y cuando de pronto algo no me gusta o no me siento cómodo donde estoy, emigro. Y me voy. Y a veces puedo estar a gusto en alguna parte, pero me entusiasma otra cosa y también me voy. Y eso Y, te pasa en todo, en lo afectivo, lo laboral, sí, yo creo que más en lo laboral inclusive. pero también en lo afectivo, porque dijiste El efectivo sí. también, sí, debo Debe ser reconocer. difícil ser amigo o pareja tuya en realidad. Más difícil ser pareja que amigo. Porque Porque eres bueno como para, amigo, para ver a una señorita. Me imagino que te gusta la señorita. sí, sí me gusta la señorita, sí. Me da lo mismo en realidad, pero, No, sí, obvio. pero ves a una señorita pasar y entonces dice que estás con tu pareja y te vas. No, no tan así. No tan un así. poco, un poco No, así. no es tan así. Lo que pasa es que tengo la capacidad de tomar decisiones. Si algo no me está gustando, algo no me está agradando, perfecto, damos un paso al costado y seguimos adelante porque yo no voy a tener mi vida por una persona. Pero ese algo que no te está gustando puede ser, no sé, te Generalmente son pusiste un actitudes. vestido rojo y me No, molestó. no, va un poquito más profundo, actitudes. Como A ver, por ejemplo, a ver. por ejemplo, yo soy muy intenso en todo, Ya. tanto en lo laboral como en lo sentimental. Intenso y defendido, miren cómo está. Está como No, así. ya acá mis anchas, entonces creo que se me da la guatita. Eh, No, aquí sí, no, soy no. medio complejado con lo físico, pero yo soy bastante apasionado en una relación, Ya. entrego mucho, pero yo creo que el amor también de una otra forma es como una suerte de inversión. Si me doy cuenta que no estoy recibiendo lo que yo he entregado, aunque sea en una proporción, puede ser incluso un poco menos, yo digo, perfecto, esta inversión no está funcionando, hay que ver dónde se invierte ahora. Ah, mira, qué Claro. interesante. ¿Y te han resultado bien las inversiones? No, Ok, ok. Pero con los amigos sí. con los amigos sí, tengo amigos muy leales. De hecho, una de las grandes motivaciones de estar acá en TEDx, y fuera de broma, es que todo el equipo técnico, salvo una que otra excepción, hemos trabajado antes en otros medios de comunicación. Ah, pensé que a veces alguna que otra excepción no me gusta. No, hemos trabajado Fernando Cornejo, Alex Alvarado, el mismo Francisco Figueroa, hemos trabajado, son muy buenos amigos, de esos amigos con los cuales tú los puedes llamar a las 4 de la mañana y van a estar contigo. Y esa es una de las cosas que me hace sentirme muy cómodo acá. Y a eso debo sumarlo también, que no voy a desconocerlo, la recepción del mismo David Lazo, mismo Guillermo Figueroa, siempre ha sido muy grata y me hacen sentirme muy en familia, que eso Ya. es lo que me motiva a estar acá. Por el momento no me voy a ir, les aviso. No, por no, el no, momento. no es la idea. Lo que pasa es que quedé preocupado después de tu declaración. Pero ya me di Carla cuenta que también se preocupó hoy día, pero porque bueno, también le dijiste que te ibas a ir o que estabas en esa posibilidad. ¿O por qué se preocupó? amenacé con irme. ¿En serio? Sí, yo suelo amenazar de repente, pero no lo hago de verdad. Soy un loquillo. No, no vamos a. Salud por no eso. Vamos a no vamos a entrar en diagnóstico. No. Señor director, ¿se nos acabó el tiempo? Ok. Bueno, ya lo saben, entonces hablamos harto de medios, pero además aprovechamos esta última parte para conocer un poquito más íntimamente, al díscolo y jaudinesco. Eso fue la punta, ¿no? Bueno para desaparecer, don Mario Solís. Sigan viéndolo, por supuesto, siempre en Emprendido. Nosotros nos vemos en un próximo. Lo personal es político. Sigan en la compañía de TVX. Eso. Chao.